En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, seamos bienvenidos a este santuario del Cristo Negro, Señor de San Román, para celebrar nuestra Eucaristía. Nuestro Padre nos invita a que escuchemos su palabra, a que nos alimentemos del cuerpo de su Hijo. Vamos a disponernos. Un momento en silencio, reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón por nuestras faltas. Y juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. El pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
Vamos a ofrecer la Eucaristía de esta mañana en acción de gracias de Faride Acosta Acuña por la salud de Elide, Luis, Livia Chacón, Nicteja Campos, la familia Pech Ganso, señor Oscar Montero Burgos, la familia Manuelita Acal, Rodríguez Alpuche, por el trabajo de Juan Manuel Martín de Porres, Gómez Acal, por la familia García Casados. Pedimos por el eterno descanso de Sergio Efraín Campos Juárez, Lucio Medina Borges, Ángela Gómez, Ricardo Antonio Gómez, Adolfo Campos, por las almas del purgatorio, Mauro Che Ya, Rosalía Ucpantí, Mildred del Socorro Pérez Rico, María del Rosario Palma Ávila, José Efrén Manzanilla Virgilio, Amalia Josefa Alcántara Vargas, Irene Josefina Manzanilla Alcántara. Que Dios les premie con la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes. Concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, escuchamos atentos la palabra de Dios. Quien es liberado de la esclavitud, Dios lo convoca a actuar con respeto para con el prójimo, sobre todo con los más vulnerables en la sociedad. Prestemos atención. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, mi ira se encenderá, te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes como el usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo.
Bendito sea, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Una comunidad comprometida con Jesucristo y dócil al Espíritu Santo se convierte en modelo para los creyentes. Aceptar, vivir y compartir la palabra de Dios es tarea de todos los cristianos. Escuchemos con atención. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Un doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? La respuesta es sencilla y es un compendio de todo. Amar a Dios y al prójimo con entrega total. Antes de escuchar el Evangelio, nos ponemos de pie para escuchar la aclamación. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor.
Siéntense un momento, por favor. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El Evangelio de este domingo comienza con una pregunta que le dirigen a Jesús. Recordemos los domingos anteriores, Jesús ha tenido un conflicto con las autoridades civiles, religiosas. Jesús les ha dado algunas parábolas y ellos lo han entendido muy bien, pero eran parábolas que no los dejaban en buena posición. Si recordamos, la semana pasada le preguntan a Jesús para ponerle una trampa. ¿Es lícito pagar el diezmo al César, el impuesto al César, o no hay que hacerlo? Y Jesús terminaba diciendo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa respuesta tampoco les agradó a las autoridades, y por eso hoy se acerca otro fariseo que era doctor de la ley. La vez pasada no pudieron con Jesús ante ese tema civil, ante ese tema de los impuestos, pues ahora le presentan otra pregunta en otro tema todavía más complicado, porque la ley en el ámbito judío es un tema sumamente importante. La ley y los profetas son pilares en el judaísmo. Entonces, preguntarle algo acerca de la ley, y quien se lo pregunta es un doctor de la ley, es decir, alguien que conoce a la perfección la ley. Los judíos ya habían tenido, de los 10 mandamientos que nosotros conocemos, habían desprendido otros mandamientos, haciendo un total de 613 mandamientos. Entonces tú eras mejor judío entre más apegado a la ley estuvieras. Tenías que cumplir lo mejor posible esos mandamientos. Ahora, entre tantos mandamientos se acercan a Jesús para preguntarle: a ver, Jesús, ¿cuál es el más importante? Esa pregunta tiene un poco de trampa, porque si dice unos, terminaría excluyendo otros mandamientos. Bueno, se acerca este doctor de la ley para ponerlo a prueba. Sería bueno que comencemos reflexionando sobre la pregunta que le hacen a Jesús. La pregunta es: ¿cuál es el mandamiento más grande? Detengámonos por un momento en la pregunta, porque esa pregunta en sí es muy buena. Es una pregunta bastante interesante. A Jesús se le está preguntando por lo principal. A Jesús se le pregunta por lo importante. ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Porque si yo sé cuál es lo principal, entonces todo lo demás lo puedo unificar en torno a eso que es principal. Puedo vertebrar todas las demás cosas en torno a eso que es lo principal. Uno de los males de nuestra sociedad es la dispersión. Hacemos muchas cosas, incluso son cosas buenas, pero están dispersas, no tienen un hilo conductor. Y entonces, en la práctica, cuando no hay un hilo conductor, nos lleva necesariamente a contradicciones. Cuando la vida no está interiormente unificada, entonces comienza a haber desórdenes internos. Comienza nuestra vida a no ser coherente y por lo tanto no es gozosa esa vida. Por eso es muy importante la pregunta que le hacen a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es aquello desde lo cual debe girar todo? Desde lo que todo tiene que estar unificado. ¿Qué es esa cosa importante, Jesús? Un ejemplo en forma de metáfora para iluminar esto que intento decir es el siguiente. Seguramente todos hemos escuchado la historia del Titanic, y quizá no todos conozcamos que en el siglo XVII existió una historia semejante. Tuvo lugar el 10 de agosto de 1628.
Y se produjo en Estocolmo el hundimiento de lo que en aquel entonces era el mayor navío de la historia. Era un navío militar, imponente por su tamaño, imponente por su belleza, imponente por su potencia que tenía. El nombre de aquel navío era el Vasa, y el día de la inauguración estaban ahí todas las personas importantes porque el rey había mandado hacerlo. Estaban todo el cuerpo diplomático, el rey de Suecia estaba presente, y ante los ojos atónitos de todos los presentes, a pocos metros del puerto, ese barco comenzó a irse de lado y terminó hundiéndose. ¿Qué es lo que le había pasado a ese barco? Esto es ilustrativo, como metáfora en nuestra vida. Pues que en la construcción del barco había habido una desconexión peligrosa entre los distintos gremios que habían armado ese barco. Los escultores habían hecho un trabajo extraordinario, porque a ellos les interesaban los adornos, le interesaba que el barco luciera a la perfección, con una belleza inigualable. Los fundidores de los cañones, a ellos les interesaba la potencia de fuego. Los que habían diseñado los mastines habían echado todo lo que sabían para que su trabajo fuera el mejor. Se habían empeñado en que ese barco fuera veloz. Cada quien había dado lo mejor en lo que le correspondía. ¿Cuál fue el problema? Que no hubo manera de conjugarse todos esos elementos, que no hubo la dirección de un ingeniero naval que pudiera unir y conjugar todos esos elementos. Todo estaba descompensado. Cada quien había hecho un trabajo perfecto, el mejor en cada área, pero no hubo una unificación de todos esos trabajos. Cada quien había hecho su trabajo, pero lo había hecho sin ese hilo conductor, algo que lo unificara, y por eso el resultado fue catastrófico. Sucede muchas veces en nuestra vida esto. El único principio digno y capaz de unificar todo lo que hacemos es lo que hemos escuchado en el Evangelio, que los judíos llaman el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que hace capaz que nosotros unifiquemos todo lo que hacemos es precisamente el amor. El amor es el hilo conductor de todo lo que hacemos. El amor es el principio vertebrador de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Es como si el amor fuera el director de obra de nuestra vida. Y cuando no existe ese principio que unifica todo, ese lugar lo acaba ocupando cualquier otro pecado, cualquier pecado. La vanidad, la avaricia, la soberbia. ¿Cuál es el principio que unifica toda nuestra existencia? ¿Cuál es ese principio que unifica mi vida? Fijémonos cómo es la insistencia del Evangelio. Amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma. Y es que esa insistencia debe tener una razón, porque no es fácil integrar interiormente nuestra vida, porque tendemos a la dispersión de pensamientos, dispersión de sentimientos, y la tarea de nosotros es ir integrando ese interior. Y para ello necesitamos el amor. El amor es el principio que unifica todo. Pero esto corre un riesgo. El amor a Dios, por ejemplo, puede convertirse en una religiosidad de ritos o en algo demasiado interno. Por eso es necesario escuchar la segunda parte del Evangelio, en la que Jesús añade: amarás al Señor tu Dios. Además de amar a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante esto, porque Jesús
A Jesús solamente le preguntaron por el más importante, por el más grande. No le preguntaron por el segundo, pero Jesús lo pone ahí. Porque el segundo, para poder vivir el primer mandamiento, para poder amar a Dios, necesitamos del segundo. Necesitamos amar al prójimo. Para poder amar bien a Dios, necesitamos amar al prójimo. Porque si el amor no se encarna, entonces es falso. Si el amor no se encarna, es un amor falso. El amor a Dios suele ser abstracto. El amor a Dios suele ser difuso. Si no lo encarnamos en el hermano. Como dice la primera carta de San Juan, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo me dices que amas a Dios a quien no ves? Si decimos que lo propio del amor es unificar lo que hacemos, el amor al prójimo es el que garantiza precisamente que sea un amor auténtico. El amor al prójimo hace que el amor no sea simplemente una palabra bonita, que no sea solamente un deseo, sino que sea una realidad. Y es significativo también cómo termina el Evangelio. Dice así el Evangelio: en estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Se funda toda la ley. Es decir, ahí se sostiene toda la ley. La pregunta es, ¿en dónde se sostiene lo que yo hago? ¿En dónde se sostiene mi vida? Puedo hacer muchas cosas desconectadas, aunque sean buenas, pero si no hay ese principio unificador, si no hay algo en donde se sostenga, entonces de poco me sirve. Tengo que lograr que todo lo que hago esté unificado por el amor. Y esta es la gracia que hoy le pedimos al Señor, queridos hermanos, que nuestra vida toda esté sostenida por el amor, que todo lo que hacemos esté sostenido por el amor a Dios y al prójimo, que el amor sea lo que unifica toda nuestra existencia, cada parte de nuestra existencia. Todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que hago, esté unificado por el amor. Esto es lo que hoy le pedimos al Señor. Que el Señor nos lo conceda así. Que así sea. Nos ponemos en pie para profesar nuestra fe. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Confiados en que la oración de los pobres llega hasta el Señor, elevemos con humildad nuestras peticiones y digamos: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor conceda el espíritu de consejo, fortaleza, ciencia y piedad a nuestro obispo, don José Francisco González González, y a todos los pastores de la Iglesia. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los gobiernos de las naciones edifiquen sus comunidades en la paz, equilibrando toda desigualdad e injusticia. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor alivie los dolores de los que sufren en el cuerpo o en el espíritu y les dé fuerzas para no desfallecer ante la tribulación. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que mantengan a nuestras familias firmes en la concordia y seguras en su gracia y amistad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las intenciones de nuestra celebración, por Faride Costa, Elide, Luis, Livia Chacón, Licteja Campos, la familia Pech Ganso, señor Oscar Montero, Manuelita Acal,
la familia Rodríguez Alpuche, por Juan Manuel Martín Gómez Acal, la familia García Casados, para que Dios les conceda lo que más necesitan. Oremos. Por el eterno descanso de Sergio Efraín Campos, Lucio Medina, Ángela Gómez, Ricardo Antonio Gómez, Adolfo Campos, Mauro Che, Rosalía U, Mildred del Socorro, María del Rosario Palma, José Fren Manzanilla, Amalia Josefa Alcántara, Irene Josefina Manzanilla, para que Dios les conceda el premio de la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, refugio en las adversidades, escucha nuestras oraciones y haz que, llenos de tu espíritu, abandonemos los ídolos. Nos volvamos sinceramente a ti con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Hosana en el cielo.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Sergio, Lucio, Ángela, Ricardo, Adolfo, Mauro, Rosalía, Mildred del Socorro, María del Rosario, José Efrén, Amalia Josefa, Josefina, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos hijos de Dios y con esa confianza nos dirigimos a nuestro Padre cantando la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Compartidos con amor con los demás, son el signo del milagro que en el mundo logra
vamos a aprovechar este momento de oración, de encuentro con Dios. A quienes les ayude puede cerrar sus ojos, respirar y pensar que estamos en presencia de Dios. Y te invito a que comiences agradeciéndole. Agradece la vida, agradece la familia, agradece el trabajo, agradece el poder respirar, el poder estar aquí. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos muestras tu amor. Gracias porque no nos abandonas. Gracias por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos. Gracias por mi padre, por mi madre. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis amigos. Gracias por todas esas personas que me muestran tu amor. Porque a través de ellos descubro que no me dejas solo, que no me abandonas. Gracias, Señor, por mostrarme tu amor a través de ellos. Gracias por mostrarme tu amor también por tu palabra. Esa palabra que me anima, esa palabra que me ayuda a ser mejor. Hoy, Señor, me ha recordado algo que es fundamental en la vida, que te debo amar a ti y que debo amar a mi prójimo. Si alguien me pregunta si te amo, fácilmente te diría que sí. Pero no es tan fácil amarte, Señor. Quiero que seas tú el principio unificador de toda mi existencia. Que todas las cosas que haga sea por amor. Tú sabes que muchas cosas las hago por obligación, porque tengo que hacerlas. A veces sin sentido, a veces hasta de malas. No quiero que sea así, Señor. Quiero que sea por amor. Que todo lo que haga, aun cuando me cueste trabajo, sea por amor. Amor a ti y amor a mi hermano. Ayúdame, Señor, a que no me deje llevar por los arrebatos, por el egoísmo, por la soberbia, por la presunción. Que sea el amor lo que me mueva a actuar, a pensar, a sentir. Un amor que se compromete, un amor que se entrega, Señor. Haz que mi vida, Señor, sea una muestra de amor, sea una respuesta al amor que tú me has dado. Tú sabes que no siempre te he amado como debiera ser, pero me consuela que aunque yo no te ame, tú no dejas de amarme. Si descubro que no he amado a mi hermano, Señor, te pido la oportunidad de que comience, que hoy sea un comienzo para poder amarlo, para poder aceptarlo, porque a través de él tú me muestras tu amor. Te pido que quites de mi corazón aquellos sentimientos negativos, sentimientos de odio, sentimientos de rechazo, sentimientos que hablan mal del prójimo. Ayúdame a amar al hermano, Señor. Y repite en silencio desde lo profundo de tu corazón: dame, Señor, un corazón que te ame a ti y que ame a mi hermano. Dame, Señor, un corazón que te ame a ti y ame a mi hermano. Dame, Señor, un corazón que te ame a ti y ame a mi hermano. Amén. Nos ponemos en pie.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, así sea. Y como siempre, con mucho cariño, nos encomendamos a nuestra Madre Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El próximo 1 de noviembre, que es el próximo domingo, tendremos las misas como ordinario, como todos los domingos. Lo mismo que el día 2, el día lunes 2 de noviembre, que es la conmemoración de los fieles difuntos. Los horarios serán como de domingo, aquí en el santuario. 7 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, 5 y 7 y media de la tarde. Ese día 2 de noviembre, la misa de 5 de la tarde la preside el señor obispo. En esa Eucaristía se podrá ganar la indulgencia plenaria para nuestros difuntos. Repito entonces, próximo lunes 2 de noviembre, las misas como de domingo. 7, 10, 12, 5 y 7:30. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Pasen todos un excelente domingo. Dios les bendiga. Escucha pronto.